Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Federico Bonazo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Con tu micro, por favor, tu micrófono, Federico Bonazo, que ya está por aquí. Federico. Julio, Arturo, Tere, audiencia alerta de Astillero, muy buenas tardes. Eso, muy bien, Federico. Arturo Cano, buenas tardes. Alerta que camina la audiencia combativa por América Latina. ¿Qué tal? Julio, Federico, Teresa, gracias a todas las personas que nos acompañan. Teresa Rodríguez de la Vega Cuellar, ¿cómo estás, Teresa? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio, Fede, Arturo, un gusto como siempre. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué les parece si empezamos? Arturo Cano, ¿qué nos dices respecto a lo que ha sucedido hoy en esta entrega del Premio Nobel de la Paz a una familiar, a una hija de María Corina Machado, debido a que ella no alcanzó a llegar, por razones que dará a conocer mañana, porque finalmente sí está viajando rumbo a Oslo, a donde estará por llegar o ya habrá llegado, no lo sé. Pero finalmente, ¿qué pensar de esa entrega de ese Premio Nobel de la Paz en el contexto de las provocaciones y el amago grave de Estados Unidos, Donald Trump, contra Venezuela, Arturo? Bueno, por la representación iberoamericana que hubo ahí, parecía casi una reunión de CIPAC, ¿no? De la Conferencia Política de Acción Conservadora, ahí con Milei, Peña, Noboa, el Mulino, Cayetana, Álvarez, la española, la congresista estadounidense María Elvira Salazar, Iván Duque. Solamente faltó por ahí que invitaran a don Felipe Calderón o algún representante de la derecha vernácula mexicana. Creo que con esta acción dijo Calderón que sí lo habían invitado, pero que andaba en China sí. Y no podía ir. Sí, pues lamentablemente no pudo llegar recordando a Alberto Nájera, diríamos, don Felipe Calderón, don Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa no pudo llegar, ¿no? Pues, quizá esta no llegada de María Corina a recibir el premio, pues sea una jugada, ya veremos lo que dice más adelante, pues para mantener esta imagen de mártir de la democracia venezolana que ha ido cultivando en los últimos tiempos. Esta plataforma del Nobel pues le da ahora un nuevo aire a un personaje que ha pedido reiteradamente la intervención de Estados Unidos e incluso una intervención directa de una potencia extranjera en su territorio, contra lo que opinan incluso sectores de la oposición venezolana, que han sido muy enfáticos en su rechazo a esta postura de María Corina. Y revisaba yo algunos de los perfiles de dirigentes de la oposición venezolana y veía, por ejemplo, a Jesús Torrealba, que fue cabeza de la Mesa de Unidad Democrática, se llamó en aquel momento un esfuerzo unificador de la oposición hace unos años. Es efectivamente un sector ahora minoritario en la oposición venezolana, pero que rechaza con mucha claridad la postura de María Corina Machado frente a, y aquí cito a Torrealba, el presidente más antivenezolano de la historia. En algún mensaje que publicó en las redes sociales, Torrealba también dice: no queremos un cambio de elenco autoritario, sino proponemos una transición a la democracia en el país. En fin, todos esos factores están en la mesa, mientras las presiones en contra de Venezuela siguen, ahora con este paraguas de la multicitada en estos días nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos, que con toda claridad plantea pues una suerte de doctrina Monroe 2.0 para, aunque no en algunas ocasiones no se utilicen los nombres o se digan expresamente las cosas en ese documento, pues para parar cualquier influencia de China o Rusia en el continente, y para buscar, así lo dice el documento, pues los aliados, los
los campeones, me parece que dice el documento, que compartan la agenda de seguridad antimigratoria y comercial de Estados Unidos, y personajes como María Corina Machado pues le vienen muy bien a esta estrategia. Bien, gracias. Teresa Rodríguez de la Vega, la entrega del Premio de la Paz, el acoso a Venezuela, ¿qué tanto y cómo está cambiando el escenario a partir incluso de la declaración explícita del gobierno de Trump con su estrategia de seguridad nacional, que abiertamente reivindica la doctrina Monroe agravada con un corolario Trump, pero que abiertamente dice, vamos a tratar de instalar aliados en donde sea necesario y vamos para que el mundo se modele conforme a nuestra idea? ¿Qué pasa ahí, Teresa? Yo creo que el entreguismo latinoamericano está de fiesta, Julio, Arturo, Federico, porque el autoconcebirse como comandante supremo de Occidente de Estados Unidos no es nuevo, pero la novedad ahorita sería el desdén que tiene por Europa. Ya cuando se piensa como el comandante de Occidente, no se piensa comandando a Europa, como siempre fue el caso, eso que se quedaba consagrado en el acuerdo otanista, sino que ahora les dice, vengan vasallos de América Latina, que vamos a actuar como bloque, ¿no? Y creo que el entreguismo latinoamericano está de fiesta y claro que es un discurso de servidumbre voluntaria al imperio que revigoriza mucho a las derechas en la región, ¿no? Afortunadamente hasta ahora todavía no es el caso de México, pero sí es uno de los factores que explica esta revitalización del pensamiento de derecha, este espaldarazo explícito de un Donald Trump que los invita a hacer su retaguardia, su ejército en comandar Occidente mientras ve con desdén al viejo continente, ¿no? Creo que coincido con Arturo en que esto más que la premiación del Nobel parecía conferencia de la CEPAC. Pensaba, yo veía estas dos noticias paralelas de María Corina y bueno, su hija recibiendo el premio Nobel y todos los que ahí se dieron cita, el pensamiento de todos los que ahí se dieron cita, y la escena de los navíos militares, la amenaza material militar de Donald Trump contra Venezuela o frente a Venezuela, y pensaba en un autor decimonónico muy clásico para el pensamiento sociológico, Saint-Simon, que planteaba que todo poder tiene como dos grandes motores, un motor material, que es el que auspicia su modo de producir, y un motor espiritual, ¿no? Que es como el amparo simbólico de ese poder productivo, ¿no? Entonces él decía que ahí está pasando una moto muy ruidosa por acá. Sí. Él decía que el viejo feudalismo tenía el motor de la producción feudal, y en la teología, el pensamiento religioso como poder simbólico, ¿no? Que luego hubo una etapa de transición donde la metafísica, la filosofía metafísica desplazó a la religión, y después el sistema industrial, el modo de producción industrial, tenía como recubrimiento simbólico o motor intelectual o espiritual el pensamiento científico, ¿no? Era la mancuerna entre industria y ciencia como característica de la modernidad, ¿no? Entonces yo ahora decía, híjole, ¿cómo lo pensaría Saint-Simon? Y creo que sería la vuelta a lo militar en lo material y la devastación como modo de producción, y del otro lado el terraplanismo, ¿no? Pasamos de la ciencia como proyecto intelectual de la modernidad capitalista a estos representantes que se dieron cita en Oslo y que están en última instancia representados pues, por el pensamiento de Donald Trump, ¿no? Un pensamiento profundamente conservador, pero además profundamente negacionista de los grandes descubrimientos con los que la ciencia ha ido acompañando las conquistas de la humanidad, la igualdad racial, la igualdad entre los sexos, etcétera, 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 el cambio climático, el límite que el planeta Tierra nos pone a los modelos de extracción y de acumulación de ganancia. Bueno, todo eso, en realidad, los grandes dueños del mundo, pues hoy lo niegan, reniegan de ello y se concentran en torno a sus nuevos grandes símbolos, como ahora María Corina Machado. Creo que este premio no es un premio, es un acto de propaganda, es un permiso para invadir. Extraño que un premio Nobel de la Paz funcione en última instancia como un permiso o como un aval, o como un recubrimiento ideológico y propagandista para una
intervención militar, y creo, y con esto termino, Julio, que es la forma en la que Estados Unidos está optando por intervenir en ese punto crucial para los recursos petroleros. Luis ahorita te platicaba con mucha claridad cuando ponían en juego la hipótesis de las guarimbas, ¿no? Y estar alimentando materialmente a las guarimbas para ver si la generación de agitación violenta en territorio nacional generaba un colapso de legitimidad que en última instancia provocara escisiones de las Fuerzas Armadas y colapsar el sistema chavista y después madurista. Eso no les funcionó, dado todavía el importante respaldo popular que tiene el gobierno de Maduro con todas sus contradicciones, y como no han podido hacerlo por esa vía, pues ahora van por la vía directa de la intervención y están generando una maquinaria de propaganda que va hacia allá. Creo que preocupante, pero sobre todo pues habla mucho de pues la época que estamos viviendo, ¿no? Con estos dirigentes terraplanistas. Gracias, Teresa. Federico Bonazo, ¿qué onda? Ya está cantadito el hecho de que Trump, Estados Unidos tienen una doctrina de seguridad nacional así, expansiva, imperial, abusiva y promotora de instalar gobiernos a su conveniencia en cuanto país les sea posible. ¿Qué hacer? ¿Qué piensas sobre eso, Federico? ¿Qué hacer? Es una pregunta muy difícil. De entrada, ser conscientes de la situación que estamos viviendo, no tomarla ni a la ligera, ni tampoco enloquecer, porque el propio imperio tiene sus límites. Ahora, evidentemente estamos ante una fase de ese imperio que ha girado la vista hacia lo que ellos llaman la región, y lo dicen obscenamente, y como muy bien explicaba Tere, cuentan con el contubernio y la sociedad de estas élites entreguistas que las tenemos desde la época de la colonia, es decir, que han dado muestras de su servilismo obscenas y las siguen dando. Una de ellas es el apoyo que han dado a esta farsa. Coincido también con Tere, esto no es un premio, es una maniobra más dentro del aparato narrativo que está intentando que la opinión pública global pueda comprender, no enojarse mucho, no molestarse demasiado si hay ya una maniobra bélica concreta en territorio venezolano. Maniobra bélica que no sabemos cuándo, cómo se va a producir, pero ya parece muy difícil que algo del orden bélico no vaya a ocurrir, porque tanto el despliegue narrativo como el despliegue naval, militar, como todos los recursos que están poniendo declarativamente todos los integrantes del gabinete de Donald Trump, que son uno de los gabinetes de delirantes más grandes, si no el más grande que se ha visto jamás en la historia de esa potencia que son los Estados Unidos, empezando por Pete Hegseth, que ya está señalado dentro de los mismos Estados Unidos, el ministro de Guerra, como un tipo que ha cometido crímenes de guerra, porque no solo se ordena bombardear las lanchas, sino que cuando quedan algunos sobrevivientes, Hegseth ha dado la orden de mátalos a todos, ¿no? Estamos viendo una cosa delirante y obscena, donde el Premio Nobel de la Paz en el siglo XXI no se le da a Francesca Albanese, que ha hecho una tarea, vamos, ciclopia, inigualable, de denuncia, y además no solo de denuncia, sino de recopilación de los datos del genocidio en Gaza, con todo esto, con todo lo que implica como presentación de argumentos, de cargos y de evidencia a favor de que ojalá en algún momento se detenga la masacre de inocentes en esa región del mundo, masacre financiada y fomentada y estimulada por Donald Trump, que fue el primero al que María Corina Machado le dedica el premio Nobel, sino que se lo dan a esta golpista cuyos antecedentes son tremendos, ha apoyado golpes de Estado como el de Bolivia, es decir, y que el presidente del Comité Nobel haga esta descripción literaria de lo que ocurre en las cárceles venezolanas. Esto todo es un caldo de cultivo narrativo para la intervención bélica. Así lo vemos, es un elemento más. Si esa intervención se da, repito, de qué manera se da, es otro problema, pero que abona a eso también. Cierro comentando qué desagradable es ver a la hija de María Corina Machado en un inglés muy bueno dirigirse al mundo,
¿no? En inglés, ¿por qué no habló en español? ¿Por qué no? No tienen como que prurito, ¿no? No tienen pudor en confesar su alineamiento directo, obsceno, sin tapujos, sin matices, con lo que es este mundo polarizado entre ultraderecha y la resistencia al neofascismo, ¿no? Porque así se ve hoy ya un poco el mundo. Globalmente es el avance del delirio criminal con el genocidio como máxima expresión, pero lo que veremos, esperemos que no, pero lo que terriblemente o probablemente veamos en Venezuela ya como circunstancia militar, también será un episodio más de un mundo que ha optado por tirar a la basura el derecho internacional. Y este premio Nobel abona a esa tirada a la basura del derecho internacional. La verdad es que da como risa en algunos momentos, pero no podemos reírnos porque esto es parte y va a provocar y está provocando un enorme sufrimiento, ¿no? Un enorme sufrimiento humano. Bien, gracias, Federico. Arturo Cano, en medio de todo lo que está sucediendo, hay pues una nota interesante en la revista Forbes, que ya sabemos que hace clasificaciones de distintos temas, pero en esta ocasión ha hecho la clasificación de las mujeres más poderosas del mundo en 2025 y coloca a la presidenta Sheinbaum como la quinta mujer más poderosa, la tercera en términos de mujeres electas por votación directa democráticamente, porque está solamente la primera ministra de Japón, la primera ministra de Italia y luego la presidenta de México. ¿Qué tanto poder se concentra? ¿Qué tanto poder se ejerce? ¿Cómo has visto el desenvolvimiento de la presidenta? Que creo, tú nos darás tu opinión, Arturo, que ha estado enfrentando diversas circunstancias críticas de mucha acoso, de ofensas, de insultos respecto a su condición de mujer, a su físico, a su capacidad política. ¿Cómo has visto ese desempeño de quien ahora se menciona en Forbes como quinta mujer más poderosa del mundo, Arturo? Bueno, esa lista de Forbes, Julio, y algunas otras referencias de publicaciones internacionales a la elegancia o los vestidos bonitos de la presidenta, hechos por manos indígenas, por cierto, pues parece que tienen al borde de un ataque de nervios a una buena parte de la opinocracia que ha dedicado mucho tiempo desde que Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno, luego todavía más cuando apareció ya en la lista de precandidatos de su partido, de su movimiento a la presidencia, pues hablar de manera despectiva, burlona, ofensiva incluso de ciertos rasgos del aspecto físico o de la ropa. Digo, simplemente hay que remitirnos, por ejemplo, al 15 de septiembre, ¿no? Cuando las redes sociales se llenaron de nostálgicas de los vestidos de la esposa del presidente Peña Nieto, de la gaviota, ¿no? Esa sí era elegancia, esa sí era distinción. En fin, es algo que deja ver nuevamente pues, el racismo y el clasismo no tan escondido en algunos sectores de la oposición. El hecho de que en una publicación internacional se reconozca esta condición de la presidenta, pues yo creo que nos resulta obvio por la vecindad que tenemos con Estados Unidos, por el protagonismo que ella ha tenido en este estira y afloja y este ceder y no ceder frente a las amenazas trumpianas. Pero pues creo que independientemente de que esta u otras publicaciones a las cuales desde la oposición se suele celebrar mucho, porque son publicaciones con un tinte conservador, cargado hacia la derecha en general, pues les van a seguir causando estos ataques de nervio, estas publicaciones. Gracias, Arturo. Teresa Rodríguez de la Vega, ¿qué pensar respecto a esta
a este señalamiento que ha hecho esta revista Forbes, que bueno, sabemos lo que es esa revista, lo que implica, pero en colocarla en el quinto nivel de las mujeres más poderosas del mundo, pero además en un contexto en el cual señalan, esta revista dice, la lista de este año captura una verdad fundamental. Las mujeres dirigen los sistemas que definirán la próxima década, pero las altas esferas del poder permanecen selectivamente vigiladas. Su influencia es profunda, estructural y global, pero la arquitectura de control aún está por detrás de su impacto. ¿Qué opinas de este posicionamiento, Teresa? Híjole, me puse a ver con quién comparte este galardón, ¿no? O reconocimiento, y por supuesto sí están las otras como presidentas o primeras ministras electas. Está Giorgia Meloni, está Sanae Takahashi, la primer ministra japonesa, está por supuesto Ursula von der Leyen, está la presidenta del Banco Europeo, Christine Lagarde. Entonces, esas como en las políticas y en la economía, ¿no? Pero también en la misma el listado, pues está Taylor Swift, está Kim Kardashian, está Mackenzie Scott, está multi supermillonaria ex esposa de Jeff Bezos. Es decir, creo que también hay que decir que por mucho que esta nominación o incluir a Claudia Sheinbaum en este listado le provoque agruras a la oposición, a la que le gustaría ver a sus perfiles ahí reconocidas, por mucho que esto sea así, pues también hay que decir que esta es una lista de las mujeres del dinero, las mujeres de la farándula más frívola, las mujeres de la guerra y las mujeres del retroceso de derechos, ¿no? Y entonces uno dice, ¿qué hace Claudia Sheinbaum ahí, ¿no? ¿Qué hace con Ursula von der Leyen? ¿O qué hace con una primer ministra japonesa que tiene un discurso casi nazi, ¿no? Una reivindicación de los hipernacionalismos de tiempos de la Segunda Guerra Mundial, una reinterpretación histórica y reivindicación incluso de la figura de Hitler. Es decir, ¿qué hace Claudia Sheinbaum ahí, no? Y entonces uno diría, pues a mí me encantaría que Claudia Sheinbaum fuera destacada en esa lista, pues por ser un liderazgo femenino que está comandando un muy importante proyecto progresista que le hace un contrapeso al proyecto de ultraderecha en la región y en el mundo. Y entonces, por ejemplo, que ahí se dijera que lo que importa de Claudia Sheinbaum y su papel de redefinir hacia dónde van las cosas es participar de un proyecto de gobierno que ha sacado a 13 millones de personas de la pobreza. Pero no, lo que en el mismo en la misma revista se le reconoce es su papel crucial en el juego de la relocalización, ¿no? En como esta nueva dinámica de las empresas móviles alrededor del mundo. Entonces ahí uno ya como que se apachurra y dice, bueno, ya les dio agruras a la derecha solo porque Claudia esté ahí y no esté en las suyas, pero pues también nos dan un poco de agruras a nosotras porque nos gustaría ver que su liderazgo a escala internacional fuera por motivos mucho más nobles que los tiene en términos de la redirección del Estado hacia el bienestar social y que todavía nos queda de ver en términos de aprovechar ese gran empuje y liderazgo regional e internacional para poner en la agenda, en el centro de la agenda internacional, por ejemplo, pues los crímenes de lesa humanidad en Gaza, ¿no? Gracias, Teresa. Federico, aunque sé que no, la economía es una ciencia difusa y confusa para algunos de nosotros, pero efectivamente, como dice Teresa, se dice, la deslocalización coloca a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en el centro de la transformación manufacturera de Norteamérica, es decir, el criterio mediante el cual le otorgan este quinto lugar como mujer más poderosa del mundo es en el papel operativo o pragmático de la relocalización de empresas de un país a otro, de instalaciones de estos centros fabriles, maquiladores, en fin, así lo dice, la deslocalización coloca a la presidenta mexicana Sheinbaum en el centro de la transformación manufacturera de Norteamérica.
¿Cómo ves el tema, Federico? Casi complicado y peliagudo. Sí, no, de entrada, yo siempre cada vez que hablo de economía digo que es una ciencia de la que entiendo muy poco, condición que comparto con muchos economistas. Sí. O sea, tampoco ellos atinan demasiado a qué va a pasar. La rational choice y toda una serie de interpretaciones que manejaron en algún tiempo los economistas se fueron a durar un poco. Es decir, la economía es una ciencia que a veces depende de la psicología porque el consumidor y la oferta y la demanda no encajan en cuestiones siempre racionales o de rédito o de ventaja evidente, ¿no? Ahora, la relocalización de la industria manufacturera, pues que era la gran promesa de Altagracia en las mesas de análisis previas a la elección y estaba en el discurso de la propia presidenta, pues no se ve tan clara porque Trump la echó a perder. Es lo que ha prometido Trump, que va a ser relocalizar, pero en territorio de los Estados Unidos. No se ve tan fácil. Hay empresas que deciden hacer una inversión en México que genera como una ilusión, después se retiran. Otras que sí, en efecto, van a llegar al territorio nacional, es decir, pues no se ve tan claro, y en todo caso parecería una pequeña presión muy sutil a la presidenta de decir, ¿por qué no cedes en algunas cosas que a la luz de lo que esta revista considera lo correcto, puede beneficiar a la economía, que en realidad no es a la economía, sino es a ciertos sectores económicos a los que responde la misma revista? Tendríamos que hacer premios Nobel alternativos y revistas alternativas, pienso yo, donde nos demos premios entre nosotros. Me gustaría, retomando lo que también dijo Tere, que tuviera la presidenta reconocimiento por otras razones, más que por ser una representante del establishment global, ¿no? Que tuviera otros reconocimientos que nos darían muchísimo más orgullo, pero está bien que se lo den y que ella haga un uso político de eso. Ahí lo dejo, me parece que lo usará con habilidad y que las agruras en la oposición siempre son bienvenidas, ¿no? La verdad es que ver la amargura que les produce la noticia, sobre todo la otra noticia que fue cuando TV Azteca manda a entrevistar a Trump ahora con lo de la ceremonia de la FIFA, y le dicen, no, tu presidenta lo está haciendo muy bien, y elogia a Claudia Sheinbaum, y TV Azteca lo censura, parece que no lo saca y después se filtra. Que la presidenta tiene un gran carisma y tiene una gran imagen internacional, y eso sigue causándole mucho dolor a la oposición, y eso es buena noticia. Pues sí, comparto lo que dices. Total, si la economía no nos produce demasiadas emociones sonrientes, pues que la gastronomía, viendo las agruras provocadas en todo ese segmento, ya es una gran ganancia. Arturo, ¿qué onda con los libros que compró Adán Augusto? Dicen que 17,000 libros para regalarlo en paquetes de 260 libros a cada uno de los 60 y tantos senadores de Morena y aliados, supongo, y pues un gasto enorme que él dice es su dinero, y si es su dinero, pues finalmente muy su gusto lo puede utilizar en lo que quiera, de eso no creo que haya una objeción, pero en las circunstancias políticas tan peculiares, la barredora, las acusaciones, el trastabilleo en cuestión de ingresos, y ahora sale y dice, ahí va. ¿Cómo lo ves, Arturo? ¿A cuántas vacas equivaldrán esos libros? Bueno, poquitas, Arturo, pues cualquiera, nada. No, bueno, ya dijo... Es como quitarle una vaca a un ganadero. Pues sí, ya dijo además el hermano de la grandeza que la editorial le dio un muy buen descuento, ¿no? porque están sacando cuentas los reporteros sobre el precio de lista o el precio de librería del libro, que no es un libro barato, 400 y tantos, ¿no? Cuesta. Y él consiguió muy buen descuento. Usualmente las editoriales, por esas compras en volumen, pues dan un descuento importante de 40 o 50%. Claro. Eso es algo común. Bueno, pues el detallazo del senador Adán Augusto nos lleva, Julio, a preguntarnos, pues no que ya se iba Adán Augusto, no que era ya un cadáver político, no que era ya un lastre, que era ya un tremendo estorbo para la presidenta, pues parece que no. Parece que entre la
votación para la salida del fiscal Gertz, la entrada de Ernestina Godoy, y luego esta reivindicación a través de un libro escrito por el hermano del hermano, pues parece que hay Adán Augusto para rato, ¿no? Eso parece. Y con este gran detalle, además del libro, pues Adán Augusto barrió con cualquier otro gesto que se le ocurra a alguien más para agradar al inquilino de aquella finca en Palenque, Chiapas. Libro barredor. Muy bien, Arturo, gracias. Teresa Rodríguez, ¿qué opinas no solo del episodio en sí, de estas cuentas que efectivamente las editoriales suelen hacer descuentos fuertes cuando hay compras de ese nivel, pero en general, ¿cómo ves el reacomodo de fuerzas en Morena a estas alturas, ya por cerrar el año, por cerrar el mes, el año, y también un periodo ordinario de sesiones? ¿Cómo vas viendo ese reacomodo interno en aras de una unidad frente a una derecha retadora, no con tanta fuerza, pero a fin de cuentas retadora, que está llevando, me parece, a un cierre de filas interno? Pero, ¿qué opinas, Teresa? Sí, coincido, Julio, y sin embargo creo que después del llamado unitario muy importante del Zócalo del otro día, acompañado además del mensaje unitario de López Obrador en la presentación desde Palenque, Chiapas, de su libro, pues quedó más o menos ensobrecido por un Ricardo Monreal tomándose la foto con Levarón, a días de un discurso muy fuerte respecto a que la nueva ley de aguas estaba dirigida sobre todo contra los acaparadores y contra quienes han hecho desde la posición de la gran tenencia de la tierra este negocio con el recurso, ¿no? Entonces me parece que es un llamado a la unidad y un cierre de filas que después pues sufre la indisciplina de estos que quieren seguir poniendo agenda. Qué necesidad de Ricardo Monreal de salir en un video con este personaje, ¿no? Y creo que tiene que ver con estos perfiles que dicen, no, yo soy actor y me tienen que tomar en cuenta como actor y no va a haber un llamado así tácito y genérico a la unidad que a mí me llame a la disciplina por fuera de la agenda que yo traigo, ¿no? Veo esto y veo lo de los libros de Adán Augusto, y veo lo que tú acá reportaste de lo que está sucediendo con el gobernador poblano, que le llamas amedrenta, y veo el Zócalo del sábado pasado, que no habíamos tenido oportunidad de hablar, y veo inercias, o sea, veo todas esas inercias con las que Morena y la 4T ha decidido no romper de tajo, ¿no? Una inercia, como tiene movimiento propio, inercial, pues solo se para si tú le pones una fuerza que se oponga y la frene. Y no ha habido la voluntad de romper ciertas inercias, y hay inercias muy nefastas. La de, como lo decía ahorita Arturo, ¿no? El detallazo del senador, esta práctica política de legisladores dando detallazos así, cuyo volumen y gasto es absolutamente insultante, o la inercia de llenar el Zócalo con el pase de lista corporativo, ¿no? Esta inercia de decir, si la gente con sus modos se adapta a la 4T, bienvenida sea, y si Pedro Aces nos llena un cachito del Zócalo y Rubalcaba otro tantito, venga. Esas inercias que solo se van a romper si existe la instrucción tácita de no quiero ver el Zócalo seccionado de clientelismos y de pase de lista, ¿no? O la inercia de este trato faccioso de las fiscalías, o el uso faccioso de las fiscalías como medio para presionar a la prensa, ¿no? En algunos estados. Entonces sí creo que son como escenas que hacen que todo lo que podamos señalar de buen balance en estos ciclos de cierre de años en los que nos da por hacer balances y cortes de caja, digamos sí, pero siempre ensombrecidos por estas inercias contra las que parece nadie ha decidido poner un freno, una barreta que simple y sencillamente las expulse de la vida pública nacional, como se han expulsado otras malas prácticas. Bien, Teresa, gracias. Sobre este tema, Federico Bonazo, ¿qué opinas de esa unidad escénica, de ese llamado a concentrarse
y los factores que siguen ahí bullendo en ese perol como elementos contradictorios o distorsionadores, Federico. Sí, quizás la unidad no puede ser solo declarativa, ¿no? Hay que ensamblarla con cuadros que sean realmente leales al programa, que tengan otra estructura ética, que es tan difícil de conseguir cuadros, funcionarios, militantes, que combinen cierta coherencia ética con capacidad operativa y política. Tan difíciles, pues se ve que sí. Y ahora que Tere hablaba del Zócalo segmentado, con el aporte que le hacen a algunos de los impresentables de Morena a la ilusión del gran apoyo, uno dice, ¿qué pasa si tú vas sacando esos segmentos, esas fracciones de apoyo, en función, si, por ejemplo, idílicamente pensamos en una limpieza general, ¿no? Invocando estos cuadros que combinen ética con capacidad política, pero sacas estos territorios políticos con los que Morena ha construido su hegemonía, y cuál es el núcleo duro central ético que nos queda. ¿En qué grado de desnudez veríamos a Morena haciendo una cosa así, que por supuesto no va a ocurrir, pero lo hacemos como reducción al absurdo para intentar responder esta pregunta? ¿Cuál es el estado real de esa fuerza política concebida como fuerza transformadora, siéndole leal a sus dos siglas? Una de ellas es un número, ¿no? 4T. Bueno, para serle leal a esa sigla, pues tienes que realmente ir a fondo con la transformación, y muchas veces te quedas en el pantano de la... que, bueno, se entiende, ¿no? No solo le pasa a la 4T, le pasa a todas nuestras izquierdas realmente existentes, el pantano de la lucha y la consolidación del poder. Pero a la vez uno no se ve, ni dentro de Morena, ni dentro del gobierno federal, ni dentro de lo que podemos llamar el campo del obradorismo, una iniciativa o una tendencia, una pulsión por darle poder y visibilidad a estos cuadros que uno dice tienen que estar por allí, tienen que existir, ¿no? Hay algunos muy buenos comunicadores, en el caso de Arturo Ávila, que por ejemplo está haciendo una gran tarea en la comunicación, en los medios, que es donde se da mucha de la pelea política, ¿no? Pero ¿dónde están tantos más que... Y digo, no es porque el personaje no tenga asuntos criticables, casi es imposible no encontrar un ser humano al que no tengas un costado que criticarle, pero quiero decir, tan lejos están personajes como Monreal y Adán Augusto de lo que deberían ser los líderes que encarnaran y dieran seguimiento al obradorismo, ¿no? Y bueno, ahí es donde la amenaza de, si esto sumado a los grandes retos que como país tiene que enfrentar el gobierno, no logra del todo profundizar allí en los resultados, bueno, por allí se va a colar, por supuesto, la desilusión, pasto de la oposición y de la derecha. ¿Cuánto tiempo más se puede postergar cierta renovación de cuadros que le hacen mucho más daño que bien al proyecto obradorista? Es otra de las preguntas que están ahí, que acaso a uno lo acusen de ingenuo cuando las plantean, ¿no? Y tal vez uno sea un ingenuote y por eso está aquí comentando en esta mesa de análisis y no en las lides concretas de la batalla por el poder y la política. Bien, Federico. Arturo Cano, un poquito variando la información y el análisis que se puede dar ahí, pero ha sido detenido un personaje en Durango, Edgar Limones, que era el secretario, o es el secretario de organización de la CATEM de Pedro Aces, la CTM 4T. Este personaje ha sido acusado luego de investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y en una acometida de varias instituciones de seguridad, acusándolo de formar parte de la organización criminal Los Cabrera, que domina el asunto del crimen organizado en Durango, en Coahuila, y fue detenido así este personaje, Edgar N. alias Limones, quien era secretario de organización del CATEM, acusado, entre otras cosas, de extorsión de comerciantes y ganaderos y de ser el operador financiero de ese grupo. Hay diversas acusaciones, pero hace meses ya se había dicho, Arturo Cano se le había señalado a este personaje de que
personas identificadas como presuntos integrantes de la CATEM se dedicaban a la extorsión de comerciantes, ganaderos, empresarios y ciudadanos en general. Golpe a la CATEM, pero pues lo hablábamos hace ratito, son noticias que de rato se diluyen y todo sigue igual. ¿Cómo has visto eso de la CATEM y sus organismos o sus integrantes tan peculiares, Arturo? Cuando hace unos meses comenzaron a circular estas versiones de dirigentes de CATEM en Coahuila y Durango vinculados a las extorsiones, el propio Pedro Aces salió a decir que él metía las manos al fuego solo por sí mismo. No son estos señalamientos los únicos que involucran a liderazgos de esta central en actos delictivos o irregulares. Hay una lista larga en el Estado de México con una detención reciente de algún líder que controlaba ahí el huachicol del agua. En 2021 me tocó estar en un congreso de la organización que dirige el senador con licencia Gómez Urrutia, y ahí dirigentes de la organización de Gómez Urrutia hicieron señalamientos muy fuertes en contra de la CATEM en Oaxaca, diciendo que no solo tenía la mayor parte de los contratos de el proyecto del Istmo, que tenía, mientras ellos tenían un camión, la CATEM tenía 2 o 3 para estos trabajos de acarreo, y que ya en los años del 18 al 21, al momento que se hicieron esa denuncia que hizo el líder estatal de esta organización de Gómez Urrutia, llevaban ya 4 dirigentes asesinados y culpaban a integrantes de la CATEM. Hubo también un personaje en Jalisco, está en la cárcel acusado de desaparición forzada el hijo de un exalcalde de Taxco, Guerrero, que llegó por Fuerza por México, el partido de Pedro Aces. Si uno hace una revisión simple, Julio, en un goglazo, y pones 3 fuerzas políticas que buscaron y no consiguieron su registro como partidos: el Partido Evangélico, el de redes sociales progresistas del Bester Gordillo y Fuerza por México, que incluso tras perder o no alcanzar su registro, plantearon que iban a hacer un proyecto común que ya después no se materializó. Vas a poder ver que en un estado del norte, otro del sur, uno del centro, de una costa o de la otra, hay ex candidatos o ex dirigentes de estas organizaciones pequeñas que o bien cayeron a la cárcel o bien fueron asesinados por vínculos con el crimen organizado. Entonces parece ser que ahí hay este caso de Durango, pues solamente es un hilito de una madeja muy compleja, y abona a esta imagen de un sindicalismo que vino a reemplazar a aquel sindicalismo gangsteril de la CTM que ejercieron durante mucho tiempo liderazgos del Estado de México. Por ejemplo, el famoso de origen panameño Wallace de la Mancha, ¿no? Que era el líder de los grupos Fidel Velázquez, que eran grupos de choque para mantener el control de las fábricas en el Valle de México y el Valle de Toluca, sobre todo. Entonces, bueno, pues estas organizaciones, la mayor parte de las cuales ya están en el paraguas de la 4T, han persistido con esas prácticas, y esperemos que esta detención y otras que se han dado pues sea realmente una muestra de que hay una intención de poner fin a estas prácticas, por más que tengan ligas muy fuertes con poderes políticos muy importantes, como Pedro Aces no solamente es el segundo al mando en la Cámara de Diputados. Diputados y diputadas de Morena me han contado a mí que muchas veces el señor Aces toma decisiones incluso sin consultar a Ricardo Monreal. Bien, Arturo, gracias. Teresa Rodríguez de la Vega, hay algunos comentarios aquí. Mira, Luz María Escobedo dice: me deprime mucho escucharlos, siempre es todo negativo.
Otra persona, Tania Patelli, dice, eso he notado, Luz María Escobedo. Teresa Rodríguez de la Vega, ¿qué destacar positivo que nos genere el ánimo positivo de decir cosas importantes, o cuál es la importancia también de señalar los aspectos negativos o distorsionados que pueda haber en una realidad que tampoco es que sea una realidad, creo yo, demasiado boyante, en optimismo desbordado? Pero, ¿qué responder? ¿Qué decir, Teresa? Creo que estos comentarios de Luz María, a quien le mando saludos, venían de un hilito acá en los comentarios de reflexión respecto a como que se siente que se está regateando la convocatoria orgánica que tuvo Claudia Sheinbaum el sábado pasado, y quizás sí, no de ninguna manera quise decir, y supongo que acá los compañeros tampoco, que no hubo participación orgánica y tampoco se cae en el golpeteo de la derecha respecto a que ese zócalo fue solo una gran muestra de acarreo. En realidad, Luz María y audiencia, a mí como asistente al Zócalo, por ejemplo, me frustra un poco que uno llega 10 minutos antes de que esté convocado, una media hora, quizás una hora, y uno ya no entra al Zócalo, porque el Zócalo está dividido en el pase de lista, ¿no? Y entonces la experiencia orgánica de quienes nos vamos intentando acercar por distintas calles, que si por 20 de noviembre, por Madero, por 5 de mayo, por detrás de Catedral, pues es como de ya no cabemos, y de pronto incluso, no me dejará mentir la audiencia que acá estuvo el sábado y que fue llegando, pues uno va llegando y se va dando cuenta de que hay gente que ya pasó lista y ya se va. Y de todos modos el Zócalo sigue lleno, pues porque aquel gentío se alimenta de mucha gente que va con sus familias, que va de a pie, con cartulinas hechas. Entonces creo que las dos cosas están presentes, y creo que pecaríamos de deshonestidad si no señalamos ambas, ¿no? Hay que decirle deshonesta a la prensa corporativa que dice que no hay apoyo orgánico y que lo que vimos el Zócalo es una operación de acarreo, y solo una operación de acarreo, porque eso no es cierto, pero también faltaríamos a la verdad si omitiéramos el hecho de que hubo una operación que además implica el uso de recursos públicos para llenar el Zócalo en un mínimo indispensable. Todo lo demás, pues bienvenido sea, ¿no? Pero se garantizó un lleno mínimo, me parece que sí, y si no lo decimos es porque no lo queremos decir, porque veamos las fotos, veamos los testimonios, veamos lo que hizo el Sindicato de Trabajadores de la Educación. Es decir, ahí estuvo, el fenómeno ahí está, y creo que señalarlo sirve justo para invitarnos a cambiar esa cultura política que en una de esas ni siquiera hace falta. Por eso hablo de inercias. En una de esas, lo que falta es que nos animemos a romper la inercia y que confiemos en la capacidad del pueblo organizado y movilizado de defender el proyecto que llevó al poder vía su voto en las urnas, y está dispuesto a defenderlo en las calles de la intervención extranjera o del populismo de la derecha. Gracias, Teresa. Federico Bonazo, pues ya no sé qué decir, porque te iba a preguntar acerca de lo que acaba de informarse respecto a que el expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido hoy por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, presuntamente por hechos de corrupción en su gestión en el denominado caso Fondo Indígena. Fue detenido por estos presuntos hechos delictivos, corrupción, a través de una investigación que fue ordenada por el nuevo presidente, Rodrigo Paz, quien entró en funciones el pasado 8 de noviembre. Pero bueno, pues está ese tema, y también qué hacer frente a los hechos positivos o negativos que causan pues este tipo de comentarios que respetamos, y por eso los estamos mencionando aquí en este programa. Federico. Me voy rápido por el segundo tema porque me fascina, y además quiero darle una respuesta. Siempre me gusta interactuar en la medida de lo posible con la gente que nos hace el enorme favor de vernos, ¿no? Yo acepto esas críticas porque muchas veces en estas mesas de análisis que yo a veces participo, pero también soy audiencia de algunas otras, uno a veces apuesta por la confirmación de cierta identidad, de ciertas ideas que uno tiene con respecto a la realidad política, y dice, sí, claro, me afirmó, el que está en la mesa afirmó lo que yo quería, y ahí se produce una identificación entre la audiencia y el opinador o la opinadora, que es grata, ¿no? De sentir. El problema de estar en estas mesas
ejerciendo el periodismo o el análisis objetivo, en la medida cada cual de sus limitaciones, es que no podemos dejar de lado la evidencia y Tere lo dijo en una palabra clave, en una frase clave, sería una falta de respeto. Esto no quiere decir que nosotros no nos podamos equivocar, que seguramente nos equivocamos y muchas veces, pero sería una falta de respeto no ser honestos con lo que uno vio y con lo que uno percibe y con lo que uno se siente impelido a analizar, porque si para cumplir con esa grata sensación de la confirmación identitaria con la audiencia uno elimina en un sesgo arbitrario todo aquello que está mal, que huele feo, pues termina faltando el respeto a la misma audiencia. Entonces, no es la función a veces nuestra agradar, aunque a mí me gustaría. Como tipo de escenario, yo prefiero tener una audiencia que aplaude y que esté a gusto, a una audiencia que diga, no, pero ¿cómo? Pero no es la labor, en este espacio al menos no es la labor de uno aquí. Pero muchas veces, porque también lo hemos declarado la mayoría de nosotros, hablo por mí, yo que apoyo abierta y pública y hace mucho tiempo a la 4T, creo que ese apoyo consiste en criticar, porque si uno quita de lado la crítica, lo que está, ahí sí le está haciendo juego a la derecha, contrariamente a lo que se pudiera pensar. Le vas a hacer juego cuando ves que la derecha entra por debajo de la mesa, se cuela en el proyecto y uno se calla para no hacerle el juego a qué derecha, ¿no? Y ahí creo que la crítica tiene que ser tan fuerte como basada en evidencia. O sea, tampoco la crítica puede estar demasiado contaminada por la emoción, ¿no? De que te cae tan mal un personaje que te dedicas a pegarle nada más porque te cayó mal. No, está la evidencia, ¿no? Y siempre la evidencia, como decía el gran periodista Rodolfo Walsh, es como irrefutable, ¿no? Sigue a los hechos, no te defraudarán. En fin, con respecto a lo que está pasando en Bolivia, me quisiera enterar un poco más, Julio, para externar una opinión que vale la pena a la audiencia. Perfecto, Federico, gracias. Bueno, pues ya que estamos hablando de estos temas, miren, hay varios comentarios. Que no se pierda nunca la capacidad de crítica, dice Fanny Carvajal. Tania Patelli dice, eso es verdad, Tere, yo no estoy de acuerdo con esas personas de sindicatos y dejan atrás a los que realmente van porque quieren ir, en eso estoy de acuerdo. Tiene toda la razón lo que dice la compañera Teresa Rodríguez. Bueno, sí que pone cabizbajo el escuchar Astillero Informa por tanta crítica que predomina en los análisis. A veces hace falta una mirada esperanzadora o más positiva. Y luego, Tania Patelli, que originalmente mencionamos en los primeros comentarios, dice una cosita dulce. Y entonces, Arturo Cano, el postrecito, aquí luego decimos, fíjate nomás lo que son nuestras contradicciones. Luego yo digo, postrecito, dulce o amargo. No, pues el postrecito tiene que ser dulcecito. Pero en fin, postrecito para ir cerrando esta mesa, Arturo Cano. Pues vamos hablando de Honduras, que se nos quedó por ahí el tema, ¿no? Sí. Entrampada el desenlace de esa elección, luego de la abierta, groserísima intervención de Donald Trump a favor del candidato del Partido Nacional, Tito Asfur. Es muy curioso el caso hondureño porque ha sido laboratorio en muchos sentidos. Decía un general de aquellos golpistas de los años 80, la última trinchera contra el comunismo, ¿no? En un tiempo donde se desplegaba la lucha guerrillera en los vecinos El Salvador y Nicaragua. Pero pues el último episodio con esta elección es que el Partido Libre en el poder pues se va a tercer lugar. Desde ese sitio es muy difícil impugnar estos resultados. La presidenta Xiomara Castro ha utilizado una expresión un tanto ambigua, no ha pedido realmente la nulidad de la elección. Viene un proceso de revisión de actas que va a llevar 2 o 3 días y después se verá pues cuál de los dos candidatos de la derecha resulta ganador, si el que apoyó Trump directamente o el candidato del Partido Liberal. Yo solamente quiero agregar 2 ingredientes respecto del interés de Estados Unidos, particularmente en el caso de Honduras.
Dice Trump que la lucha contra el narcotráfico va con todo y libera al expresidente Juan Orlando Hernández, que estaba preso por haber traficado cientos de kilos de cocaína a Estados Unidos. Bueno, durante el gobierno de Juan Orlando se aprobaron una cosa que se llaman ZEDES con Z, zonas económicas o zonas de empleo y desarrollo especial, algo así, que son zonas del país de Honduras, donde las leyes nacionales y las instituciones nacionales no cuentan. Territorios libres de un Estado nacional, vamos. En estas sedes, una de ellas, la que más avanzó, se llama Prospera, en la isla o frente a la isla de Roatán, pues se hace todo tipo de experimentos y de cosas prohibidas en muchos países. Por ejemplo, hay científicos ahí trabajando un proyecto de la eterna juventud con experimentos que han sido prohibidos en Estados Unidos por la FDA. Bueno, en 2024, ya con el gobierno de Xiomara Castro, la Corte Constitucional de Honduras declaró inconstitucionales estas zonas. Hay un litigio porque les habían dado concesiones por 50 años. Entonces, ¿qué quiere con este nuevo modelo de seguridad Estados Unidos? ¿Qué quiere Donald Trump? Pues eso, multiplicar estos experimentos que se han dado en Honduras en todas partes. ¿Por qué pesó mucho la intervención grosera de Trump en la elección hondureña? Hay 1 millón de migrantes hondureños en Estados Unidos, pero las remesas que mandan equivalen al 25% del Producto Interno Bruto de Honduras, que es un país pequeño, ¿no? Para que lo pongamos en dimensión, las remesas que envían los millones de mexicanos que están en Estados Unidos equivalen al 3.5% de nuestro PIB. Para el caso hondureño es 25%. Entonces, no es aventurado pensar que muchos migrantes hondureños llamaron a sus familias y dijeron, oigan, la cosa sí va en serio, nos pueden poner aranceles o cuotas a las remesas, mejor voten por el que Trump dice. Bien, gracias, Arturo. Teresa Rodríguez, postrecito, por favor. Acá nos pusieron para postrecitos los de Sol Ángel, pero bueno, acá le vamos a intentar. Dos cosas. Un ejemplo en lo que creo, por ejemplo, que a mí me da mucho gusto ver a una Claudia Sheinbaum que no concede y que no hace ninguna concesión es la respuesta, por ejemplo, que hoy dio a que la nombraron como una de las personas más elegantes y la reivindicación que ella hizo de la forma en la que se confecciona los trajes que usa. Claudia Sheinbaum ha sido de una tenaz, terca y testaruda negativa a conceder paso a la frivolidad. Expulsó a la frivolidad del hacer política, siguió con ese legado de López Obrador, y no concede, no hay un gesto, una duda al respecto, y me parece, por ejemplo, que en eso, que no es poca cosa, que es un gesto simbólico que en parte explica dónde estamos en términos del corrimiento hacia la izquierda del sentido común en el país, eso nos gustaría verlo en otras cosas y creo que está bien que lo digamos, ¿no? Ese no conceder, no ceder ante las inercias, no decir, bueno, así se hace, siempre se ha hecho y así seguirá pasando, no. Y creo que cada vez que Claudia Sheinbaum responde a las invitaciones a ceder ante la espectacularización de la política o la política de la alfombra roja, tan sonada en tiempos de los gobiernos neoliberales, pero tan exagerada y llevada al extremo en tiempos de Peña Nieto, pues creo que a una, por lo menos, le da gusto. Postrecito muy rápido, sí, aquí sí muy dulce. Yo le recomiendo mucho a la audiencia, yo lo descubrí cuando fui a ver a Fernando Rivera Calderón en su espectáculo de Sentimientos de la Nación, porque la puesta en escena está acompañada de este proyecto muy hermoso que se llama Cine a Mano. Cine a Mano es un proyecto de Arturo López Pío. Si ustedes lo googlean, van a poder encontrar muchos videos que hace cine a mano y lo hace en vivo y cuenta historias con unas gráficas preciosas. Y ahora en esto de Fernando Rivera Calderón, yo adquirí lo que yo considero que es un excelente regalo de Navidad,
me lo autorregalé, yo no lo voy a regalar, porque son postales que retratan, no sé si se alcanzan a ver, como algunas escenas muy de sus películas a mano, ¿no? Esto lo hace como en una pantalla tipo acetato y en vivo te va haciendo las escenas que te cuentan toda una historia. Hay algunas muy poderosas, ¿no? Y hay otras mucho más así como alegres y coloridas. Entonces, bueno, si lo pueden googlear, háganse un favor, vean las historias que cuenta con cine hecho a mano. Arturo López Pío lo pueden encontrar profusamente en las redes. Oye, y en esa pantalla como de acetato, ¿va corriendo las imágenes que las proyecta que con un proyector de esos tradicionales? O sea, es una pantalla de acetato y por lo que alcancé a ver, Julio, audiencia, es que va con polvo, con líquidos de colores, con espatulitas, va armando la escena ahí. Si lo ven en YouTube lo van a entender muy claro, pero eso está haciéndose sobre una pantalla en vivo de acetato. Es de verdad una de las cosas más hermosas que he visto en los últimos tiempos, si no es que en los últimos años. Muy bien, gracias. Postrecito para cerrar esta mesa, Federico Bonazo, por favor. No puedo evitar no mencionar que el lunes falleció Tony Méndez, un integrante de Querigma, pero no solo eso, sino un hombre que ayudó muchísimo al rock mexicano, que tiene mucho que ver con lo que fue el boom del rock mexicano allí a final de los 80s, 90s, cuando él tuvo a Rocotitlán, que era este gran lugar donde muchísimas bandas surgieron, se hicieron y generaron un movimiento muy poderoso. Un abrazo muy grande para Tony Méndez y para toda su familia y para todo el rock mexicano. Bien, Federico, gracias a los tres, Arturo, Teresa, Federico, gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana a ver cómo sigue la temporada navideña, ya platicaremos. Gracias. Un abrazo, bye.